¿Crees en el karma? La verdad es que, a veces, el universo necesita un empujoncito. Prepárate para historias donde la venganza no es un plato frío, sino un festín calculado. Hoy vamos a desenterrar los secretos detrás de esos momentos en que los malos reciben su merecido, no por casualidad, sino por un plan maestro. Desde engaños que terminan en bancarrota, hasta traiciones que se pagan con la misma moneda. Te prometo que, al final, vas a cuestionar si la justicia divina es suficiente. Quédate, porque estás a punto de ver cómo los límites de la moral se desdibujan cuando alguien decide tomar las riendas de su propia justicia. Todos hemos sentido esa punzada, ¿verdad? Esa sensación de que alguien nos ha hecho una mala jugada y se ha salido con la suya. El mundo nos dice que dejemos ir, que el tiempo lo cura todo, o que el karma se encargará. Pero, ¿y si no? ¿Y si ese nudo en el estómago solo se desata cuando ves que, de una forma u otra, la balanza se equilibra? Hoy vamos a explorar dos tipos de justicia que la gente anhela, la justicia poética, esa que parece obra del destino, y la venganza calculada, esa que se cocina a fuego lento, con una precisión casi quirúrgica. El problema, o más bien, el gran reto aquí, es que nuestro sistema de justicia no siempre es perfecto. Hay vacíos, hay fallos, y hay ocasiones en las que los culpables simplemente se escabullen. Es en esos momentos de impotencia cuando el deseo de venganza, de ver a la otra persona pagar, se enraiza. Y ahí es donde entra en juego la creatividad humana, y a veces, la oscuridad. Permíteme presentarte a Elena. Imagina esto, Elena y Fernando eran mejores amigos, socios en un negocio de importación que prometía un futuro brillante. Compartían sueños, risas, e incluso algunos veranos juntos. Pero, como suele pasar, el dinero corrompe. Fernando, con su sonrisa fácil y su habilidad para la manipulación, orquestó una serie de movimientos financieros turbios a espaldas de Elena. Vació las cuentas de la empresa, dejó a Elena con deudas masivas y desapareció con la fortuna, esfumándose como humo en el viento. Elena se encontró de la noche a la mañana no solo con el corazón roto por la traición de un amigo, sino también en la ruina total, sin un centavo y con un negocio arruinado. Muchos se habrían rendido, se habrían sumido en la desesperación. Pero Elena no. En lugar de eso, en el fondo de su abismo, nació algo frío y determinado. Ella, que apenas entendía de finanzas, se puso a estudiar. Días y noches devoró libros de contabilidad forense, leyes internacionales y seguimiento de activos. No buscaba atraparlo para que fuera a la cárcel, no. Buscaba desmantelar su nueva vida pieza por pieza, de la misma forma en que él había desmantelado la suya. Con paciencia de santo, Elena siguió cada rastro, cada pequeño error de Fernando. Descubrió sus inversiones encubiertas, sus socios ilícitos y su nueva identidad falsa. No lo hizo sola, con el tiempo, encontró a otros afectados por Fernando, gente que compartía su sed de justicia, pero que no tenía las herramientas o el coraje para actuar. El plan de Elena tomó años en gestarse. Era un rompecabezas de legalidades, filtraciones estratégicas y conexiones inesperadas. Un día, Fernando se despertó para ver su nuevo imperio financiero colapsar. No fue un ataque frontal, sino una serie de investigaciones fiscales simultáneas en múltiples países, revelaciones anónimas a la prensa sobre sus prácticas corruptas y un repentino pánico entre sus inversionistas. Todo parecía ser el resultado de mala suerte o de la mano invisible del mercado. Él no entendía cómo, ni por qué, pero su fortuna desaparecía más rápido de lo que la había robado. La cara de Fernando, cuando vio su nombre en los titulares, vinculado a escándalos que él creía enterrados, fue una mezcla de shock y confusión. Nunca supo que Elena, su antigua amiga arruinada, era la mente maestra detrás de todo. Ella no buscaba que la reconocieran, solo quería ver el castillo de mentiras de Fernando convertirse en polvo. Y lo consiguió. Él perdió todo, y esta vez, sin un paraíso fiscal donde esconderse. Ahora, pasemos a un tipo de venganza más, sutil. Esa que llamamos justicia poética. ¿Conocen a Marco? Marco era el típico jefe tirano. Un megalómano que disfrutaba humillando a sus empleados, robando ideas y despidiendo gente por el simple placer de sentirse poderoso. Creía que su imperio era invencible y que él estaba por encima de cualquier consecuencia. Los empleados entraban y salían, la rotación era altísima, pero a Marco le daba igual. Su empresa seguía generando ganancias y él seguía siendo el rey de su pequeño feudo de terror. Un día, Marco decidió expandirse a un mercado completamente nuevo, uno del que no sabía nada. Su ambición le cegó. Ignoró las advertencias de sus pocos empleados leales. Invirtió todos sus ahorros y gran parte de las ganancias de su empresa en este nuevo y arriesgado proyecto.
Al mismo tiempo, uno de sus antiguos empleados, a quien Marco había despedido injustamente años atrás y que había sufrido un trato particularmente cruel, logró iniciar su propia empresa en ese mismo nicho. Este ex empleado, llamémosle Luis, con ética, trabajo duro y respeto por su gente, empezó a crecer lentamente. El clímax llegó cuando el mercado al que Marco había apostado se desplomó debido a cambios regulatorios y una saturación repentina, algo que Luis, con su conocimiento profundo y su investigación, había predicho y evitado. El proyecto de Marco fue un desastre épico, no solo perdiendo todo lo invertido, sino arrastrando consigo a su empresa original a la bancarrota. La ironía era brutal, mientras Marco caía por su propia arrogancia y avaricia, Luis, la persona que él había pisoteado, prosperaba en el mismo sector, pero con integridad. Nadie tuvo que vengarse directamente de Marco, su propia soberbia y desprecio por los demás lo llevaron a su perdición. ¿El universo? ¿El karma? ¿O simplemente, la consecuencia inevitable de ser un pésimo ser humano? Finalmente, exploremos la zona gris. ¿Qué pasa cuando la venganza es menos una explosión y más un goteo constante? Conozcan a Sara, una talentosa desarrolladora de software. Creó una aplicación innovadora, un concepto brillante que presentó a una gran corporación con la esperanza de una asociación. En lugar de eso, la corporación copió su idea descaradamente, lanzó un producto idéntico y la dejó fuera del mercado. Sara intentó demandar, pero los recursos de la corporación eran infinitos, y ella se quedó sin nada más que la rabia y la impotencia. Pero Sara era una genio de la tecnología. En lugar de buscar la destrucción total, ideó una venganza diferente. Empezó a monitorear discretamente las vulnerabilidades de seguridad de la corporación. No para explotarlas y causar daño, sino para, de vez en cuando, filtrar anónimamente pequeñas piezas de información inofensiva pero vergonzosa a blogs de tecnología y competidores menores. Cosas como bugs internos, decisiones de diseño impopulares que la corporación estaba ocultando, o planes de marketing que sonaban absurdos. Pequeñas grietas en su armadura, que causaban microdolores de cabeza, la reputación de la corporación empezó a erosionarse lentamente. No era un ataque directo, sino un constante hormigueo de malas noticias y pequeños errores expuestos públicamente. La corporación nunca pudo rastrear la fuente, solo sentía que algo no iba bien, que su imagen se empañaba sin un motivo aparente. Sara no se hizo rica, no los destruyó, pero logró algo, les hizo sentir la incomodidad, la desconfianza y la lenta degradación que ella misma había experimentado. Así que, como hemos visto, la venganza tiene muchas caras. Desde la meticulosa planificación de Elena, que desmanteló una vida con la misma paciencia con la que le robaron la suya, hasta la justicia poética que alcanzó a Marco por su propia mano. Y luego, el camino más ambiguo de Sara, donde la retribución no fue una explosión, sino un eco persistente. La pregunta es, ¿cuándo la venganza es realmente justicia? ¿O es simplemente un ciclo interminable de dolor? En estas historias, la satisfacción es palpable, pero rara vez llega sin un costo emocional. La balanza puede equilibrarse, pero las cicatrices permanecen. Al final, ¿la dulzura de la venganza vale la amargura del viaje? Mira el siguiente video para seguir explorando estos misterios.